Ok. Muy buenas noches, doctor Danilo Sánchez León. Yo soy Lía Castillo. Acá estoy con mis compañeras Corel Gamarra y Milagros Quesada. Quisiéramos hacer vamos a empezar con una breve entrevista para beneficio de ambos. Quisiéramos que sea rápida. Y bueno, la idea es que em, resaltemos esta otra perspectiva que tal vez no se tiene comúnmente de Vallejo, a propósito de su natalicio, ¿no? Que ya es el día de mañana. Así que puedo empezar, vamos a empezar. Ajá. Muchas gracias más bien por estar aquí, me faltó mencionar ello. Ok, ¿cómo usted como especialista, ¿no? Y habiendo estudiado dedicado todos estos años de su vida a Capulí, a Vallejo, ¿cómo usted definiría a este gran poeta? Como un paradigma fundamentalmente moral, porque puso la poesía al servicio del hombre y su mensaje es redentor, es para hacer que el ser humano alcance una dimensión de un ser que logra la proeza, la utopía de hacerse hermano de todos los hombres. Eso. Ok. Muy, muy interesante, ¿no? Ese sentido humano que tiene Vallejo, ¿no? En todos sus poemas. Y en este contexto, en su vida, sabemos de que fue el menor de 11 hermanos, una familia muy extensa. En sus poemas se puede retratar esta realidad peruana dura, ¿no? Durante toda su vida. ¿Usted cómo describiría esta compleja situación? ¿Qué tan compleja fue su vida de Vallejo en Santiago de Chuco en aquellos años, ¿no? Pues no es porque sea una familia numerosa que la situación del poeta César Vallejo fuera una situación dura. O sea, no pensemos que pertenecer a una familia tan nutrida, tan llena de afectos, de cariños, pueda constituir eso una desventaja. Al contrario, César Vallejo fue un hombre muy pleno, muy dichoso, muy feliz, un ser exultante, un ser que todo lo tenía. Santiago del Chuco, en la época en que nació César Vallejo, era un pueblo extraordinario, un pueblo muy rico, muy fecundo, y la sociedad en Santiago de Chuco era una sociedad muy unida, muy fraterna. César Vallejo no es un poeta que cante el dolor, lo asuma, porque él sufrió, sino porque él lo asume como un deber, como una persona que para ubicarse legítimamente en la vida no puede hacerlo contemplando a un hermano que sufre, a un prójimo que se enferma y no tiene cómo curarse. Entonces, no confundamos y creamos que César Vallejo es un poeta que expresa la comunidad humana más sentida
porque él tuvo desventajas, carencias, sería realmente reducir a César Vallejo en su mensaje a un mensaje biográfico, y eso no es. Él, por la visión de ser un genio, descubre que lo que hay que asumir en el mundo es ser fraternos y solidarios, y la manera de serlo coherentemente es viviendo como vive una persona que padece. Y es por eso que él finalmente tiene toda esa trayectoria de un ser que renuncia a todo para vivir como un pobre y hasta un mísero, pero no porque fuera un ser que tuviera traumas o privaciones o que hubiera sufrido de niño. Eso. Ok, sí, tiene mucho más peso, ¿no? Que se refiera más al prójimo, ¿no? Y muy, muy interesante, ¿no? Porque justo estábamos conversando con las chicas em, sobre este punto, cómo se puede relacionar todo lo social, ¿no? Lo que está pasando en el contexto, todo lo que sufren las demás personas, eh, cómo se puede relacionar todos estos movimientos políticos, sociales de su época con sus poemas, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es esta relación que tiene? ¿Cómo usted lo definiría? Pues que es un ser tan coherente que para escribir con el mensaje humano que escribe, él se hace un mísero, se hace un pordiosero, se hace una persona que pues tuvo que realizar trabajos hasta serviles, pero no porque no tuviera él otras ocasiones u oportunidades. Él, por ejemplo, no buscó ir hacia lugares en donde las cosas fueran cómodas. Él fue a la Europa de preguerra, él fue a Rusia cuando ahí se cribaba el destino del hombre, pero con pasión, lucha, con ardor. Fue a España cuando estaba en guerra, además para militar, para incorporarse a las huestes o a las milicias españolas, solamente que en el examen no alcanzó él a ser reconocido como una persona suficientemente sana para asumir el ser soldado. Entonces, en César Vallejo hay una elección de ser el hombre coherente que fue, y es por eso que es un poeta de culto. Es un poeta que inspira a las más grandes proezas humanas. Los jóvenes y muchachos que asumieron la lucha armada en el Perú tenían como uno de sus estandartes a César Vallejo. O sea, para las situaciones difíciles se invoca a César Vallejo como un baluarte moral por esa coherencia total entre lo que dice, escribe y su vida, que él la hace heroica. Él, a propósito, no la hace cómoda, sino la hace heroica. Sí. Ok, sí, todo lo que, muy interesante, ¿no? Todo cómo fue cambiando y también esto se refleja, ¿no? En su manera de escribir, la evolución que tuvo eh, en diferentes, ¿no?
en Heraldos Negros fue uno, en Trilce tuvo otro estilo, y conforme iba pasando, ¿no? Estos acontecimientos, estas experiencias, lo que vivía también, cómo cambiaba la manera, ¿no? En la que él expresaba todo ese contexto, ¿no? Todo esto. ¿Cómo usted describiría este cambio el cambio que tuvo en su escritura, de manera tal vez más específica, em, este cambio que tuvo al ir a Europa? Pues esta evolución en su creación literaria es para alcanzar la libertad absoluta. Desde Los Heraldos Negros, que es un poemario tributario del modernismo, pero en Trilce ya César Vallejo es un innovador total, absoluto. Se adelanta a las vanguardias europeas a tal punto que su libro Trilce, el año 1929, fue editado nuevamente en España con la admiración extraordinaria de cómo un poeta, estando en un lugar remoto como Lima, el Perú, pudo adelantarse a todas las corrientes literarias de su época. Y en los poemas humanos, y en España, aparte de mí, este cáliz, ya no se encuentra absolutamente rastro de ningún movimiento, de ninguna expresión. No se lo puede comparar absolutamente con nada. Ni siquiera los profetas bíblicos. Los poemas humanos es una hazaña del espíritu en donde él habla ya con una libertad y una solvencia, de tal manera que ni siquiera una frase alguien haya dicho, este es un reflejo de un poeta como Quevedo, como, a ver, Petrarca, Dante, etcétera. Nadie, ni siquiera una imagen. Es un creador absoluto y simple. O sea, él vuelve a lo que es hablar de una manera tan transparente que todo se entiende. Lo que no se entiende es por la profundidad, por el abismo desde el cual él habla. Pero ninguna como maraña o artificio de lenguaje, ninguna. Todo es absolutamente como decir las cosas de la manera más natural posible por el referente al cual alude, ¿no? Eso. Ok, sí, justamente estábamos viendo ello conforme van pasando a veces las noticias, viendo que estos poemas de César Vallejo se pueden ajustar, ¿no? A la realidad actual, a la realidad social, política actual. Em, y nos preguntábamos de repente que ¿cuál escogería un poema que pueda reflejar esta realidad política, ¿no? Que vivimos actualmente? Muchos podríamos mencionar, ¿no? Los Nueve Monstruos, que es un poema típico, ¿no? Bastante aludido, de poemas humanos. ¿Usted está de acuerdo con ello? ¿Cuál escogería dentro de todo su repertorio, por así decirlo? El Evangelio Vallejo se resume en los versos del poema Masa. Allí hay una nueva religión, una nueva utopía, una nueva humanidad, y en donde ocurren milagros como ocurren en los evangelios cristianos, en donde, por ejemplo, uno de los milagros es que
No se excluye a ningún hombre, ni siquiera a aquel que delinque, ni siquiera a aquel que traiciona. Tienen que estar todos los hombres juntos para que el cadáver reviva, para liberarnos de la muerte. Y ese es un milagro que en el poema ocurre, en el poema se da y nos lo ha dejado como un testamento moral extraordinario. Pero así como ese, muchos otros, ¿no? Como por ejemplo, el que todos estén de acuerdo, el que todos nos pongamos de acuerdo en algo, ¿cuál es salvar a un hombre? ¿No? Supera al evangelio cristiano, no contradictoriamente, sino complementando, porque en el evangelio cristiano hay condenados, hay personas que van al infierno, en Vallejo no, jamás. Todos están llamados a ese círculo humano que le ruegan al cadáver: no mueras, te ama tanto, valor, vuelve a la vida, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Toda la humanidad, acorde, en sinfonía, es un milagro extraordinario que seguramente se va a cumplir en el confín de los tiempos, cuando tengamos pruebas tremendas y extraordinarias de poner a prueba la condición del hombre. Pero es masa en donde hay una dialéctica. La dialéctica, por ejemplo, multitud de individuos, porque todos se reúnen realmente en una invocación unánime, general, para salvar a un individuo. O sea, lo máximo y lo mínimo, lo multitudinario y lo que es la soledad de un hombre que muere. Es una redención infinita, masa. Pero así como el poema que he mencionado, Los 9 monstruos, todos tienen una genialidad de un hombre que realmente solamente se explica porque fue parido por el mundo andino, por un mundo que ha sufrido tanto, que sufrió la masacre, el exterminio más grande de la humanidad que ha habido. O sea, no ha habido realmente un genocidio tan atroz como el que cometieron los españoles en el Perú, en donde mataban gente hasta por diversión. Donde iba la sociedad, ahí al Parque del Olivar, en donde quedaba un lugar en donde los perros feroces comían indios. Y la paradoja de la historia, que por ejemplo el poema Masa lo escribe César Vallejo en el libro de defensa de lo que es la República Española, ¿no? O sea, esas antinomias, esas paradojas absolutas, que lo único que hacen es decirnos, hay en César Vallejo y en su presencia en la civilización humana un mensaje hasta cósmico, ¿no? ¿Cómo es posible que esa voz, que solamente es posible que fuera urdida, que fuera cribada por una sociedad como la andina, que era una sociedad de paz casi idílica y que ha sufrido el exterminio más grande, esa voz finalmente en el poema Masa defienda
a la España. Tiene razón, porque la España no es la España oficial, no es la España del reino de España, sino la España verdadera, es esa que César Vallejo rescata en España Aparta mi este cáliz, donde no hay nada circunstancial. Lo inspira la Guerra Civil Española, pero ahí no se nombra a ningún personaje que no sea el pueblo, ¿no? Hay algunos personajes históricos ahí, pero los más representativos es el pueblo. Pedro Rojas, por ejemplo, se ha buscado en los archivos de los muertos en la Guerra Civil y no hay un Pedro Rojas. ¿Quién es ese Pedro Rojas? Es un Santiago Chuquino, es un paisano de su pueblo nativo, que él lo ha colocado ahí peleando por España. Pero en los registros de los muertos españoles no hay un Pedro Rojas, porque todo se ha investigado. Y entonces César Vallejo junta, reúne, fusiona mundos y ha fusionado el mundo andino, que es una incógnita y un misterio absoluto, y el mundo occidental, representado en este caso simbólicamente por España. Bien. Ok, sí, sí, justamente este poema justo que ha mencionado muestra bastante lo humano, ¿no? De la esencia humana de rescatar al otro, lo principal que debería ser, ¿no? El motivo. Ok, he puesto. ¿Cómo considera bajo este contexto cómo fue el paso de Vallejo, cómo lo ligaría usted al mundo del periodismo? Somos acá, estudiamos periodismo y nos interesa mucho, le relacionaría, ¿no? A todo realizado Vallejo con esta importante rama, ¿no? Sí. Pues que César Vallejo fue, al mismo tiempo que un poeta, un maestro, fue un novelista, fue un dramaturgo, fue también un médico. Su primera inclinación fue ser médico y fue un periodista. Y algún rasgo de su periodismo que es muy rico es que no hacía concesiones, porque lamentablemente creo que el mal del periodista de la época actual es hacer concesiones, de alguna manera tratar de negociar su posición, su actuación. Y en César Vallejo no hay eso, de tal modo que escribe, por ejemplo, a veces con la misma oscuridad que hay en sus poemas. O sea, ni siquiera en eso es concesivo, en ser un periodista, lo que se enseña en periodismo, ¿no? Claro, directo, funcional. Hay artículos de César Vallejo tan complejos como un poema. O sea, él no concede en absoluto al público, como lo fue en su poesía.
En su poesía él no concedió absolutamente nada al lector para ser entendido, para tener éxito, para obtener el reconocimiento de los demás. El epígrafe que pone en los poemas de los heraldos negros es el que pueda entender que entienda. Pero César Vallejo jamás, por ejemplo, explicó una frase de su poesía. Jamás se inclinó a explicar algo de sus poemas. Absolutamente, no. Él era una voz absoluta y soberana. Y eso cuesta, mantener esa actitud y esa posición cuesta mucho. Y entonces, a ver, otro rasgo del periodismo de César Vallejo es que siempre él recogió aquello que quemaba las manos. O sea, su periodismo no es ocuparse de asuntos laterales, secundarios, subordinados, sino aquello que quemaba las manos, ¿no? Por ejemplo, el reportaje a Rusia de 1931. O sea, lo escribió cuando todos absolutamente debatían sobre ese tema y era entrar a las brasas, al fuego, al horno, y ser una persona que podría ser cuestionada y podría ser criticada. Pero él no eludía temas, y en ese sentido hay que pensar que aquellos temas culturales que asumió son entonces trascendentales. Si él escribió sobre todo lo que significaba el hacer una nueva humanidad, los temas que él asume y que son culturales, son parte de urdir, hacer, construir esta nueva humanidad. Por ejemplo, él dedica muchos artículos periodísticos a Charles Chaplin, que uno podría decir que es un tema muy colateral. Pero no, Charles Chaplin es parte de aquel mundo de justicia social, al punto que fue expulsado de Estados Unidos por McCarthy y no le permitieron ingresar, acusándolo de comunista, ¿no?, a Charles Chaplin. Bueno, yo creo que me dijeron que sería una entrevista breve, yo creo que, salvo que hubiera alguna pregunta más. No, estamos bien, Coralito. ¿Tienes Muy bien. alguna? Quería hacer una última pregunta. A ver. Sí, Milagros. Sí, buenas noches. Mi nombre es Milagros Quesada. Yo quería hacer una última pregunta, quizá ya a modo de poder cerrar esta entrevista. Y para usted, ¿cuál sería el legado quizá más excelso, más importante de César Vallejo? Tomando en cuenta las generaciones que vienen, ¿no? Como por ejemplo, bueno, sabemos que César Vallejo murió en 1938, pero después de él han venido generaciones que quizá, tanto intelectuales como periodistas, lo han resaltado, lo han, como por ejemplo a César Lévano, me quería referir a él, porque incluso tomó su primer nombre, César, para llevarlo, ¿no? Quizá con honor. ¿Cuál sería su legado más importante de César Vallejo? Pues el que le haya dado expresión al mundo andino, que nosotros en su voz encontremos, por ejemplo, la ternura, encontremos esa voz primigenia
que lo supo encontrar el mundo andino. Cuando los españoles vinieron al Perú y encontraron nuestra cultura, pensaron que era reciente por la inocencia de esa cultura. Pero ahora se descubre que nosotros éramos muy viejos, muy antiguos, con los descubrimientos en Caral, por ejemplo. Entonces somos una cultura muy cribada, muy seleccionada a través del tiempo. Y nosotros llegamos, por ejemplo, a asumir un valor como es el ser candorosos, lo cual se piensa que hay que despercudirse lo más pronto de eso para ser un ser desarrollado. Sin embargo, nuestra cultura, como sociedad, como colectivo, erigió, por ejemplo, un valor fundamental, como es ser tiernos, ser candorosos, ser inocentes. Y entonces César Vallejo es esa voz en donde se recuperan valores primigenios. Hay, por ejemplo, un verso que dice: y nos cobran el alquiler del mundo. Cuando tú nos lo diste, di, mamá. ¿Cuándo se ha hablado en poesía con tal candor? Pero en donde hay una razón o un contenido profundo. Porque dice, y nos lo cobran el alquiler del mundo. Como decir, de este mundo hay quienes se han apropiado y hacen negocio de la vida. Cuando tú nos lo diste, di, mamá. O sea, al mismo tiempo que hablar con esa voz primigenia e inocente, es como descubrir mundos, ¿no? Y revelar que estamos ante una trampa que se ha tendido, ¿no? La trampa de una civilización del lucro, de la plusvalía, de todo aquello que es mercado. Y nos cobran el alquiler del mundo cuando tú nos lo diste, di mamá. Pero lo cito en relación a cómo él pudo escribir con esa transparencia, rescatando esa voz profunda y que le costó mucho. O sea, estos son unos versos que están en Trilce. Y él dice, respecto a Trilce, que bajó con Trilce a los abismos del lenguaje, en donde pudo quedar yerta mi pobre ánima viva, le dice en una carta a Antenor Orrejo. O sea, para escribir como esta frase que les he citado, él tuvo que bajar. O sea, no se da eso de manera fácil o superficial. Él tuvo que ahondar con el genio y con la moral que tenía, porque para rescatar eso no solamente hay que tener talento, sino que hay que tener raíces humanas fundamentales, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias a usted. Me han prometido alcanzarme el video, ¿ah? Sí, Muy así bien. es. Lo vamos a editar y se lo vamos a enviar. Muy bien, a este WhatsApp. Sí. Ok. Muchas gracias por su Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.